Hola, en este vídeo vamos a ver compuestos ternarios, que son los oxoácidos. ¿Qué es esto de un compuesto ternario? Es un compuesto donde tenemos tres elementos. Hasta ahora habíamos visto como máximo compuestos con dos elementos y aquí vamos a empezar a ver tres a la vez. En los oxoácidos, en este caso concreto, vamos a ver que siempre dos de los elementos van a ser hidrógeno y oxígeno. Mira, aquí tenemos un ejemplo subrayado en verde y vemos a la izquierda el hidrógeno y a la derecha el oxígeno. Este es el ácido carbónico, más adelante lo veremos, pero este igual os suena porque es el que está disuelto en los refrescos y es responsable de las burbujitas que le salen. Y veis que en el lugar central tenemos un elemento, en este caso el carbono, que va a poder ser cualquiera de los que están subrayados de color en la tabla. Entonces, solamente vamos a tener oxoácidos con los elementos que hay aquí pintados. No vamos a ver en este vídeo ninguno más. Existen muchísimos más, pero no les vamos a dar de momento importancia. Únicamente preguntaré por los que vamos a ver en este vídeo. Es importante, y lo tengo aquí en el recordatorio, saber que en los oxoácidos el estado de oxidación del oxígeno va a ser siempre -2 y el del hidrógeno +1. Y que el del átomo que esté en el centro en la fórmula va a emplear uno de sus estados de oxidación positivos. Mirad aquí en la tabla. Aquí tenemos todas las valencias con las que pueden actuar los distintos elementos a la hora de hacer un oxoácido. Veis que la columna de los halógenos tienen 4 estados de oxidación disponibles, excepto el flúor, que no forma oxoácidos. En la columna del azufre selenoteluro tienen 2 estados de oxidación disponibles para hacer oxoácidos. En la columna de los nitrogenoideos son otra vez 2 estados de oxidación, el 3 y el 5. Y en el caso del carbono solamente utiliza para hacer oxoácidos la valencia 4. ¿Hay que aprendérselas de memoria? No es necesario 100%, hay otras estrategias para encontrar las fórmulas o los nombres, pero nos facilita un poco las cosas. De todas formas, se pueden razonar de una manera más o menos sencilla. Fijaos que en la primera columna los estados de oxidación son impares, en la segunda columna empezando desde la derecha son pares, en la tercera son impares, en la cuarta son pares. En la primera columna son 4 estados de oxidación impares, la siguiente 2 pares, 2 impares, una par. Y fijaos que estos estados de oxidación, en el caso de los halógenos, son 1, 3, 5, 7. 4 valencias impares, los 4 primeros números impares seguidos. En la siguiente, 4 y 6. En la siguiente, el 3 y el 5. Y en la última, 4. Si os fijáis, el estado de oxidación máximo pasa de 7 a 6, a 5 y a 4. Esto también lo que nos hace ver es que vamos a tener 4 posibilidades de oxoácidos cuando el elemento central sea un halógeno. El cloro con valencia 1, con valencia 3, con valencia 5 o con valencia 7. Son 4 posibilidades. En el caso del azufre, en cambio, serían solamente 2 posibilidades, con valencia 4 o con valencia 6. Para encontrar el nombre de un oxoácido se escribe de la siguiente forma. Se empieza escribiendo ácido. Y es que todos estos compuestos son ácidos, que son sustancias que sueltan cationes hidrógeno, H+, resumiendo mucho. Después de ácido escribimos la raíz del elemento central. Por ejemplo, si es de cloro, clor. Si es de selenio, selen. Y por último se le añaden unos prefijos o sufijos según el estado de oxidación que esté empleando. ¿Qué prefijos o sufijos son estos? Pues estas 4 posibilidades que tengo aquí. Cuando el elemento actúa con su estado de oxidación más alto, empleamos prefijo per y sufijo ico. Si es el segundo más alto, solamente el sufijo ico. Si es el tercero en la lista, oso. Y si es el más bajo de todos, hipo, oso. Claro, esto es para elementos con 4 posibles estados de oxidación, que ya hemos visto que pueden ser solamente los halógenos. En el caso de que el elemento solo tenga 2 estados de oxidación, nos olvidamos los que llevan prefijo y el que tenga estado de oxidación más alto empleará el sufijo ico y el que tenga el más bajo empleará el sufijo oso. Por ejemplo, ¿a quién vamos a aplicar esto? Pues al caso del selenio. El ácido oxoácido que forme el selenio con estado de oxidación 6 es el más alto, por lo tanto será ácido selénico. Y el que forme con estado de oxidación 4, ácido selenoso. Así con absolutamente todos los elementos.
Y en el caso del carbono, que solamente tiene una posibilidad, el que se emplea es el sufijo ico. Bien, vamos a ver todas las posibles fórmulas de los oxoácidos que podemos tener con estos elementos que tengo aquí pintados. Y son estas. Parecen muchas de primeras, pero las fórmulas están más o menos relacionadas entre sí y con los estados de oxidación de los elementos. Bien, voy a empezar por la derecha del todo. Tengo aquí los posibles ácidos oxoácidos que forman los compuestos halógenos, el cloro, el bromo y el yodo. Voy a fijarme en esta primera fórmula, por ejemplo. Veo a la izquierda el hidrógeno, a la derecha 4 oxígenos y en el centro tengo un cloro. Yo puedo partir la fórmula separando la parte negativa del oxígeno con la positiva del hidrógeno y el cloro. Si yo sé que el oxígeno en los oxoácidos siempre utiliza su estado de oxidación -2, la carga total de vida oxígeno será -2 por 4, -8. En el caso del hidrógeno, utiliza estado de oxidación +1, por lo que el hidrógeno aporta una carga positiva. ¿Qué es lo que le queda al cloro para que la fórmula sea neutra? Estar utilizando su estado de oxidación 7, como efectivamente está haciendo. Esto mismo lo podemos hacer siempre en todas las fórmulas. El estado de oxidación 7 del cloro es el más alto de los 4 que tiene. Por lo tanto, en la lista de los prefijos y sufijos, el que le correspondería sería per-ico. Así que este será ácido perclórico. En el caso del de debajo, si hacemos lo mismo, tenemos 3 oxígenos, cada uno con -2, -6, el hidrógeno aporta +1. Para que la fórmula sea neutra, hace falta que el cloro esté empleando estado de oxidación 5. Si yo me fijo en los estados de oxidación del cloro, 5 es el segundo más alto. A este le correspondería el sufijo ico. Por lo tanto, este sería ácido clórico. Si hago lo mismo, en los siguientes veré que aquí el cloro tiene estado de oxidación 3 y aquí tiene estado de oxidación 1. Por lo tanto, estos serían el ácido cloroso y el último, el ácido hipocloroso. El mismo razonamiento es para los otros oxoácidos de los halógenos. El del primer caso sería el ácido perbrómico, el segundo, el ácido brómico. Si no me quiero aprender las valencias, no tengo por qué. ¿En qué cosas me puedo fijar? En la cantidad de oxígenos. Daos cuenta que los oxoácidos que emplean per-ico son los que tienen 4 oxígenos. Siguiente, 3 oxígenos. Los siguientes, 2 oxígenos. Y los de estado de oxidación más bajo, un solo oxígeno. Esto de empezar desde 4 oxígenos o 3 oxígenos es algo que vemos en todos los oxoácidos, a excepción de el del nitrógeno y el del carbono. Pero el número de oxígenos nos puede chivar cuál es el nombre que debemos usar, o a partir del nombre puedo deducir el número de oxígenos que tendrá el oxoácido. Siguiente caso, azufre, selenio y teluro. Voy a partirme la molécula en dos partes. En este caso, oxígeno emplea su estado de oxidación -2, como tengo 4 oxígenos, 4 por -2, -8. El hidrógeno siempre emplea su estado de oxidación +1, como tengo 2 hidrógenos, está aportando 2 cargas positivas al conjunto. Si quiero que el compuesto sea neutro, el azufre tendrá que estar aportando 6 cargas positivas y por tanto un estado de oxidación +6. Si yo voy a ver los estados de oxidación del azufre, veo que tiene 2, el 4 y el 6. El 6 es el más alto. Y en los que tienen 2 estados de oxidación tenemos que decidir entre el sufijo ico y oso. Como 6 es el más alto, elegiremos ico. Así que este de aquí será ácido sulfúrico. Y el otro, que emplea el estado de oxidación 4, es el ácido sulfuroso. La misma lógica para los demás. Importante, el ácido del selenio puede ser selénico o selenoso. No hay una I por ahí. Y luego tengo los del fósforo. Es el más alto de los dos posibles estados de oxidación del fósforo. Entre ico u oso nos decidiremos por
el sufijo ico. Bien, fijaos que es ácido arsenoso o ácido antimonoso. Pierden esa I que tiene el nombre original. Es curioso también el del ácido arsénico, porque el nombre parece que no le cambia, pero bueno, este ico es por la terminación del ácido más que por su nombre real. Y un poco distinto a estos, aunque esté en la misma columna, son los ácidos que forma el nitrógeno. En este caso, vemos de diferente que la cantidad de oxígenos y de hidrógenos es distinta, pero al estar en esta columna también utiliza los estados de oxidación 3 y 5. En cualquier caso, yo puedo siempre partirme la fórmula. Quiero llamar la atención de que los que emplean el sufijo ico forman palabras esdrújulas y llevan siempre tilde. En cambio, con el sufijo oso, las palabras son llanas y no llevan tilde, ya que terminan siempre en vocal. Y el ácido del carbono, ya os lo he chivado antes, es el ácido carbónico. Bien, si nos dan la fórmula, podemos razonar el nombre partiendo la molécula en la parte positiva y negativa. ¿Qué pasa en el caso de que nos den el nombre? Por ejemplo, a mí me dan ácido selenoso. Bueno, yo empiezo poniendo la fórmula que siempre va en el mismo orden. Hidrógeno, en este caso selenio, y oxígeno. En el caso de los elementos con estados de oxidación pares, fijaos que tienen 2 átomos de hidrógeno siempre, en el caso del carbono o en toda la columna del azufre. Así que yo sé que aquí va a ir un 2. En el caso del oxígeno, bueno, pues yo tendría que saber que el selenio está en una columna con 2 posibles estados de oxidación. El estado de oxidación más alto me da 4 oxígenos y el otro me da 3 oxígenos. Oso no es la más alta, es la más baja, así que en este caso yo tendré aquí 3 oxígenos. ¿De qué otra manera podría yo hacer esto? Bueno, el orden de los elementos es el mismo, yo sé que voy a tener 2 hidrógenos, y para saber cuántos oxígenos voy a tener, yo puedo dividirme la fórmula sabiendo que el selenio va a utilizar su valencia más baja de las 2 posibles. En este caso son pares y las pares tienen o 4 o 6. En este caso oso será estado de oxidación 4 cargas positivas, y el hidrógeno 1, y como hay 2 positivas, por lo tanto aquí el oxígeno me tiene que estar aportando -6. Y como el estado de oxidación de cada uno de ellos es -2, tengo que tener 3 oxígenos.